Hi. Hoy vamos a hablar de lo que es el ejercicio, una forma general de cómo empezamos a hacerlo, qué es el gimnasio, y entonces voy a presentarme, ¿verdad? Voy a recorrer un poco esto. ¿Verdad? Ah, caray. Se vaya. Wait a minute. Okay. So welcome to welcome to welcome to exercise, huh? In exercise, so yeah, uh, uh, okay, so we're gonna explain about um about the exercise. Cuando tú cuando tú necesitas de pronto sucede en alguna edad de tu vida, ¿verdad? Porque vamos a ver que el ejercicio lleva mucho que ver con el desarrollo. En alguna edad de tu vida sale el viaje a la playa. Y pues generalmente tomas conciencia de eso a todas las edades, pero con más pronunciado enfoque o una pronunciada tendencia en lo que es la adolescencia. Entonces dices, bueno, va a hacer un viaje a la playa. Entonces, cuando ya surge el viaje a la playa, te imaginas poca ropa. Habrá poca ropa en la playa. Entonces voy a mostrar el abdomen, ¿no? el estómago, ¿no? El abdomen. Entonces te pones a hacer ejercicio en poco tiempo pues, para lucir cierta figura o cierta que estás en forma, ¿no? Una cierta forma que estás en forma. Y aquí lo importante es que cuando inicias a hacer ejercicio, prácticamente, aunque haya sido en poco tiempo, pues no lo dejas de hacer. Ya ahí en la continuidad lo seguirás haciendo, el ejercicio. Entonces, todo empezó de alguna forma y generalmente es con un viaje a la playa. Así es que, para lucir cierta figura, es decir, con poca ropa.
Entonces, primero nos vamos a ubicar en que eh, qué es lo que sucede en la poca ropa en la playa, ¿verdad? Entonces, y por otro lado vamos a darnos cuenta lo que es el, la carga, ¿sí? Es decir, el estibador natural que es el individuo. Entonces voy a ir notando que van a ser realmente como 3 temas en este video. Este va a ser la introducción antes de hacer ciertos ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y dice así. Dice, lo primero es, vamos a poner gym, ¿vale? Un gym, gimnasio. Y luego aquí, vamos a ver, pero tal vez no se ve desde ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Lo voy a acercar de todas formas. Ponerlo por acá, ¿verdad? Por acá. Y dice gym, o por acá si quieres, ¿verdad? Pero es por acá. Y dice gym, ¿verdad? De quién era Jim, ¿verdad? Era Jimmy. Jim más generalmente deporte, ¿verdad? Entonces, igual pues, a practice de exercise, ¿verdad? Sería uno. Luego viene lo que es el individuo, ¿vale? El individuo estibador, ¿vale? Estibador. El individuo estibador, ¿vale? Y luego viene lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero así que el viaje a la playa, ¿vale? El viaje a la playa, ¿vale? Entonces, son 3 situaciones que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Es una, es otra y es otra, ¿verdad? Bueno, entonces, la primera es que, la primera es que, la primera es que en el caso de la poca ropa en la playa es porque eh, en la playa pues hace mucho, es donde hay mayor calidez en el planeta y entonces hace mucho calor, pero más que eso necesitamos cubrir nuestros genitales de los rayos solares. Entonces ya cubrimos nuestros genitales y entonces la mínima ropa que podemos llevar puesta para refrescarnos en el calor o en lo cálido. Y pues sí, vemos los cuerpos humanos de los demás, vemos la piel, vemos la figura humana de los demás, del género opuesto o del sexo opuesto. Y entonces, por más, pues ya vemos más allá de lo que generalmente acostumbramos con ropa. Entonces, sí también sean otras circunstancias como el bronceado de la piel o el tono rojizo, bronceado de la piel. Y pues también eso amerita mayor una actividad pues de encuentros sexuales. Entonces, prácticamente se va a la playa con ese fin, es decir, con el hecho de, entre otras situaciones, una circunstancia sexual. Y prácticamente no haces otra cosa más que refrescarte y estar prácticamente
pues, una situación, pues, si no de descanso, sí un poquito de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encuentras en la playa? Pues hoteles, vas a encontrar lugares llenos de hoteles. Entonces, no hay exactamente campo, ¿verdad? Para la siembra de alimentos, cultivos, alimentos o situaciones donde haya un agua potable, es agua salada. Pero sí hay ciertos alimentos en el mar, por eso entran generalmente al mar por algunos alimentos. Pero, en sí, más allá de la situación de la condición de una playa, ¿verdad? Ahora, como es cálida, este, pues todos buscamos una playa en nuestra vida, porque es el mayor lugar de calidez. Es decir, el sol produce calor, luz, calor a través de radiación, y nuestro cuerpo humano produce calor. Entonces buscamos la mayor calidez que hay, y esa mayor calidez pues la encontramos en la playa. Entonces por eso hay una playa en nuestra vida, siempre. Entonces bueno, decimos, bueno, vamos a ir de viaje, ¿verdad? A la playa, entonces queremos lucir un cuerpo en forma, y entonces nos ponemos a hacer, o nos ponemos a hacer ejercicio. En poco tiempo, ¿verdad? En poco tiempo queremos hacer lo que no hemos hecho de ejercicio en nuestras vidas. Aunque realmente sí estamos en movimiento, porque nuestro cuerpo siempre está y va a estar en movimiento. Es un latido del corazón, es una circulación sanguínea que está fluyendo, está circulando. Está el paso y, es decir, la respiración, el aire, la respiración. Entonces siempre está en movimiento en nuestra circunstancia. Entonces siempre requerimos el movimiento como tal. Entonces, vencemos la horizontal, nos levantamos en la vertical, como si fuéramos también antenas receptoras de ese magnetismo o ese electromagnetismo, y también como bípedos, ¿no? Bípedos si estamos de pie parados en dos pies, y entonces caminamos en dos patas, en dos pies, caminamos, y el hecho es que siempre estamos y necesitamos, requerimos estar en movimiento. Entonces, este, al estar en movimiento, pues nuestro cuerpo va adquiriendo esa capacidad también de movimiento. Estamos llenos de, bueno, llevamos varias articulaciones, entonces, para poder hacer el movimiento. Y con cierta fuerza para poder vencer esa horizontal. Entonces, nuestros músculos, pues se van haciendo de cierta forma, un poquito a la forma de nuestra vida habitual que hemos llevado de ejercicio o de nuestra actividad de movimiento de toda la vida. Entonces, aquí lo importante es que vamos a conceptualizar qué es el gimnasio, qué es el deporte, y aquí es muy importante lo que vamos a ahorita del deporte, así vamos a empezar los temas, y es que el deporte es como que una charla, plática, charla abierta. Entonces, el deporte, hagan de cuenta que eran dos universidades, ¿no? Y entre las dos universidades como que había cierta circunstancia de pues, lo bueno que era cada universidad, ¿verdad? Entonces, pues un día decidieron pues como que inventar un deporte que fuera lo suficientemente completo para que ambas universidades pudieran ahí demostrar sus situaciones que llevan una con la otra, ¿verdad? Entonces, pues inventó el americano, el fútbol americano, ¿verdad? Entonces, este deporte del fútbol americano por fin los hizo estar unos con otros, ¿verdad? Y hacer pues ya el juego del fútbol americano. ¿Qué es esto? Pues que todos los deportes a partir de esa situación, ¿verdad? Son deportes de contacto. Es decir, hay contacto en el deporte, siempre prácticamente, excepción de alguno que otro deporte. Por ejemplo, cambiando de tema rápido, pues el tenis, ¿verdad? El tenis hay poco contacto, pero sin embargo, ¿verdad? A la hora del saque, por ejemplo, que es donde hay mayor fuerza con la velocidad de la pelota, pues bueno, hay cierta dirección que se envía la pelota de tenis. Entonces, el factor es que este el deporte en sí es una situación, todos los deportes en general, o sea, la mayoría de deportes son una situación o una circunstancia de contacto, ¿sale? O sea, siempre hay un contacto. Cuando estrechamos las manos, pues, hacemos un contacto, ¿verdad? Tal vez en la medicina puede decir, bueno, pues, así a discreción vemos cómo está su temperatura, ¿verdad? Del individuo.
o te ven de cómo está el individuo, pero cuando hay un contacto en las manos, aumenta el latido cardíaco de cada individuo. Entonces, esos deportes de contacto, ¿verdad? Pues van haciendo esa situación en los individuos. Ahora, no es muy recomendable a veces la idea del deporte porque como hay una situación de competencia y el factor es que definitivamente alguno de los equipos ganará y ambos están en la circunstancia máxima de máxima capacidad de ganar. Entonces es lo mismo que gane uno que el otro, o sea, es tal cual. Sin embargo, en la historia pues va apareciendo datos relativos de frecuencia y a la vez no, porque ambos están al máximo para ganar. Entonces son lo mismo, o sea, es lo mismo lo que cada quien queda en el puntaje, básicamente pues, todos están en la misma capacidad de lo que sea o de rendimiento del propio deporte. Entonces, pues ya es de otra forma, pero con todo ello, pues es importante no ver la idea de que es una competencia, porque cuando empezamos a llevar una idea de competencia, pues no llegamos a ningún lado, o sea, no llegamos a nada, no llegamos a ningún lado. Pero sin embargo, sí el factor pues de hacer circunstancias en colaboración, ¿verdad? Entonces, o en situaciones donde los individuos se agrupan para hacer ciertas circunstancias positivas definitivamente. Entonces, con el tiempo vas valorando lo que es el contacto y el no contacto. Es decir, si te acostumbras, si nos acostumbramos, ¿verdad? Pero no es la idea o la intención desde una circunstancia de que toda la vida consideres que pues que se trata de caminar o desplazarse por la calle y llevar contactos, ¿no? Es decir, eh, si tú mismo te lo piensas con una mascota, ¿verdad? Con un perro, igual que el perro contigo, entonces no necesariamente así es la vida, ¿verdad? Es decir, no todo lo que vemos tenemos que tocarle, ¿verdad? O todo lo que nos ven nos tiene que tocar, ¿verdad? Pues no, no es así. Entonces, más o menos ahorita es la idea del deporte, entonces ahora vamos al ejercicio, es decir, ahora sería gimnasio más ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el gimnasio, ¿qué es lo que trabajas? Pues trabajas hacer bien los movimientos con las articulaciones, con las extremidades, pero en sí con todos los movimientos. Si trabajas hacer un buen movimiento, como hagas los giros, como hagas la fuerza, digamos la tensión, la fuerza, haces un buen movimiento, un buen trabajo del movimiento y un buen trabajo con lo demás, es decir, del músculo y lo demás. Entonces ya una vez agrupando todo esto, ¿verdad? Un segundo. Una vez agrupando todo esto, ¿verdad? Pues sí haces, sí, sí haces, sí, sí haces, pues una situación de trabajo que ya es natural. Si tú, por ejemplo, vas a cargar una mochila y de pronto haces el movimiento de acomodarte o de jalar así, de acomodarte la mochila, pues ya después de que estuviste haciendo cierta práctica en gimnasio o en ciertas circunstancias de actividades de ejercicio, es decir, deportivos o de gimnasio o de ejercicio, pues te acostumbras cómo vas a hacer el movimiento para poder cargar esa mochila. A veces se considera que hay una memoria muscular, pero también es del movimiento, es como una memoria del movimiento, como una repetición también entre la memoria, entre el músculo, la recuerdo del movimiento. Entonces, tú repites, es decir, tú acomodas. Pues cuando tú sabes hacer bien los movimientos, naturalmente lo acomodas, ¿sí? Es decir, sin pensarlo, simplemente lo acomodas y pues te acomodas bien la mochila. Entonces, sí se ve, no es tanto que se ve estético, no, pero sí se nota esa característica de hacer bien el movimiento. ¿Por qué? Porque tienes bien trabajado el movimiento. Entonces, muchas veces se dice tienes bien trabajado el músculo, pero bueno, también tienes bien trabajado, en ese sentido, tienes bien trabajado el movimiento. Entonces, este, básicamente es eso. Ahora, vamos a conocer en esto mismo que vamos a ver cómo es una práctica en la idea del gimnasio. ¿Cómo podemos... Ahora, el gimnasio es recomendable, ya que empezamos a conocer el gimnasio, pero es recomendable tenerlo en casa y llevar tu propio gimnasio en casa. Ahora, tú puedes diario hacer una práctica de mantenerte en ejercicio o en forma, como el hecho de caminar medio a veces, no es muy bueno, no te lo recomendaría mucho en pero es subir o bajar escaleras. Pero bueno, el hecho general de caminar, el hecho también de que
en varios individuos, en la vida adulta, ¿verdad? Lo que los mantiene en forma, pues es la vida sexual, son las relaciones sexuales, entonces es una forma de mantenerse en forma también. Porque si, bueno, yo no, o sea, yo no camino mucho, ¿verdad? No hago mucho, no camino mucho, pero pues sigue una vida sexual, ¿verdad? No, o sea, normal, entre los parámetros, por encima de parámetros normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, sí te mantienes en forma. Es una forma de mantenerte en forma, definitivamente. Entonces, regresando a lo que es poca ropa en la playa, protección solar de los genitales, cuando dos individuos se disponen a una relación o las relaciones sexuales, pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ambos se tienen que poner, por decirlo así, de acuerdo, es decir, ambos van a poner de su parte para llevar esta vida sexual. Ejemplos, por ejemplo, cerca de las actividades sexuales, tal vez no están comiendo picantes o no se lavan los dientes, no se limpian los dientes, es decir, llevan ciertos cuidados respecto a que están llevando una vida sexual activa. Las sábanas, todo lo que es, que tiene que ver con, con la cama, no el dormitorio, la cama, pues hay una limpieza, totalmente, además pues, se requiere un espacio, se requiere un lugar donde te vas a asear, entonces siempre hay una forma de que estás llevando una vida sexuales activas, pero de cierta forma, pues los dos en ese sentido de esa misma dirección. Es decir, los dos individuos están sabiendo que están llevando una vida de relaciones sexuales y entonces ambos tienen ciertos cuidados el uno con el otro, es decir, unos con otros, pero el uno con el otro, para que precisamente se vaya llevando la actividad de la relación sexual. Entonces, esto conlleva muchas situaciones, ¿verdad? Porque igual dice, ay, bueno, yo estaba haciendo el aseo y ahora sí me lavo bien las manos. ¿O saben qué? Preparé no sé qué alimentos y como usé picantes, pues sí me tengo que cuidar. O sea, son circunstancias que dices, no, no es cierto, o sea, ¿cómo es posible? Pero sí, porque recordemos que es piel también. Entonces, y regresando al punto, pues es una circunstancia de protección de los rayos solares en la playa y en cualquier otro lado. Entonces, como son intensos en la playa también, ¿verdad? Los rayos, entonces, definitivamente dices, no, sí uso bañador, ¿verdad? Sí uso traje de baño, sí uso bikini, sí uso lo que quiera, ¿verdad? De hecho, por otras razones también, ¿verdad? O sea, no sé, andan tal vez moscos, no sucede nada, pero hay diversas situaciones, entonces tú proteges. Entonces, ya ni siquiera, porque ahora comprendo por qué supuestamente la playa nudista o supuestamente el desnudo, o el nudismo, o el desnudo, más que el nudismo, el desnudo, y porque si lleva cierta ropa. O sea, ya lleva otra explicación que no es precisamente ya el hecho tal cual del cuerpo humano natural. Es decir, ya hay una circunstancia donde hay una actividad solar, puede haber una actividad de viento, cualquier otra circunstancia. Entonces llevas también un cuidado propio, un cuidado del individuo, un cuidado propio. Entonces, si tú vas, cambiando un poquito de tema, a la playa a buscar, o bueno, sucede porque llevas una vida sexual activa, etcétera, o etcétera, y relaciones sexuales, pues también llevas esa capacidad de cierto cuidado, además de, o sea, ya por ende o por default. Entonces, después tal vez explicaremos un poco cómo se dan estas relaciones sexuales. Ese material ya lo había impreso, pero no lo encuentro de este momento, entonces voy a tener que retomar los apuntes precedentes a ese material para irlo explicando. Pero básicamente lo que estamos hablando es que este en todas esas circunstancias de ir a buscar, o sea, cómo se da este factor en la playa, pues lleva todo un proceso natural que sucede en cada individuo. Como, por ejemplo, se lleva una relación sexual, pero al otro día ya no se continúa. Es decir, ya hay que buscar otra vez una nueva... pide una explicación por qué, y entonces, bueno, por ahí está en esos escritos. Tal vez se haga otro video de eso. Es decir, hay que empezar a echar a andar esto ya, ¿no? Y siguiente los videos. Y si hacemos parte 2 y si tal vez parte 3 y así le seguimos. Más fácil, más sencillo y nos quitamos de rollos, ¿verdad? Entonces, aquí ahorita el tema es que sí lleva una explicación. El desnudo, sí, el cuerpo humano es natural. Es decir, no es que lo vistas, ¿verdad? Pero todo el planeta es natural. O sea, así es como todos los individuos estamos en el planeta, desde que viene el parto a prácticamente toda nuestra vida. Entonces, es lo más natural, es decir, pero sin embargo,
Sin embargo, sí tiene una razón, una explicación, una razón, el por qué ya en la playa, ya en otras circunstancias, sí usamos, y también en una vida sexual adulta o de individuos, como individuos en la vida sexual, pues sí hay ciertos cuidados también, y en general, también a cierto punto, de otro punto de vista, pues también es la piel, es decir, es el cierto cuidado, pero ahí es definitivo donde siempre porque es un área que a veces se conoce también como un área vulnerable, ¿verdad? Entonces, este, es una área también de placer, pero es una área vulnerable. Entonces, siempre estás en esos cuidados. Entonces, sí ya tienes una explicación. Y dice, por ejemplo, cambiar un poco lo de los deportes. Pues bueno, en el béisbol, en algunos otros deportes se usa pues, como un protector, ¿verdad? En el caso de los, o etcétera, respecto a los genitales. Entonces, el caso, regresando al tema, este, vamos aquí a lo que dice, ya lo que es, o sea, el factor del ya el ejercicio ya en nuestras vidas. Entonces ya todo lo que hagamos en nuestro ejercicio, como todo, no tiene que excederse ni ser pues relativamente poco. Es decir, si tú te excedes, pues ahora, eso sí a veces empieza a suceder. Si tú ves hacer ejercicio, quieres hacer más y luego quieres hacer más y quieres continuar así, así empieza a trabajar los músculos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer, ¿verdad? Es que, bueno, antes vamos a explicar esto, pero vamos a hablar de las células duras, ¿verdad? Pero rígidas, bueno, más que rígidas, duras, y que sean los huesos, ¿verdad? Los dientes también, pero aquí dice, el individuo, vamos a ponerlo aquí agregar, ¿verdad? El individuo estival, pero el individuo como estibador, ¿vale? Vamos a ponerle el cómo. Obviamente, dicen por ahí, si no enseñas, no vendes, ¿verdad? Aquí el caso es que estamos aquí preparados deportivamente o en ejerciciamente, ¿verdad? O sea, en ejerciciamente un segundo. Entonces dice, el individuo como, como estibador, ¿saben? Individuo como estibador. Entonces, ¿qué sucede con el individuo? Pues diariamente cargamos más que nuestro peso, o sea, más que nuestro propio peso. Y eso es lo que sucede que generalmente llenamos un almacén, ¿verdad? Un almacén de alimentos, de líquidos y alimentos, que es el propio del hogar, o sea, de la casa del hogar. Entonces, estamos acostumbrados a hacer, pues, cargas, estibadores. Entonces, porque en la semana, en el tiempo que sea recurrente, pues debemos de cubrir eso siempre. Tanto por los demás del lugar, donde vivimos, como lo propio. Entonces, siempre es así. Hay una circunstancia de estiva, una circunstancia de carga. Entonces, no es ajena a nadie ni a ningún individuo. Entonces, aquí lo primero que debemos darnos una idea, por ejemplo, ¿qué tanto podríamos cargar en situaciones seguras? Entonces, aquí hay dos razones que les voy a recomendar, ¿verdad? Una de ellas es no cargar más allá del 25% de nuestro cuerpo, es decir, la cuarta parte del peso de nuestro cuerpo, no nuestro, bueno, del peso de nuestro cuerpo. Entonces, el 25%, ¿vale? O la cuarta parte, ¿vale? Del peso, lo voy a poner así, weight, de nuestro cuerpo, que sería body weight, ¿sale? O sea, nuestro cuerpo, body weight, ¿vale? Body weight. Espero que se vea. Y la otra, que es la que les voy a recomendar muchísimo, para que caminen mucho, porque si llevamos mucho peso, caminamos menos, caminamos poco. Es más lento también, pero sí caminamos algo, ¿verdad? O sea, si llevamos un 30% de peso en nuestra carga, caminaríamos menos. Pero, pues al final, si lo tenemos que hacer, caminaríamos esa cierta distancia, pero más lenta, y pues hasta, o sea, decir, sea nuestro, por ese día o esa vez, ¿verdad? Pero vamos aquí a donde dice que yo les recomiendo, algunos podrían manejarlo en 10%, ¿vale? Por redondeo, pero yo les recomiendo el 9%, así como para ser muy precisos, ¿verdad? Muy exactos, muy precisos. El 9% de nuestro peso corporal, ¿vale? O nuestro peso de nuestro cuerpo. Entonces ponemos body weight o corporal weight, ¿vale? O corporal, ¿vale? Vamos a poner corporal weight.
Ahí se comprende, ¿verdad? Se entiende, se comprende. Entonces, el caso es, este, el corporal weight, ¿por qué el 10 y el 9%? Pues porque con eso, sin problema, siempre estamos cargando algo. O sea, lo puedes llevar, por ejemplo, pegado a la cintura, que es donde pesa menos, o relativamente cercano a la columna vertebral y pesar relativamente menos. Entonces, o sea, no deja de ser el peso que es, no deja de ser la carga, es el peso de la carga que es, pero nos sirve. Entonces, por ejemplo, si pesamos como 80 kilos, ¿verdad? Este, el primer tema es que, ¿cuál sería la cuarta parte de, o el 25%, la cuarta parte de 80 kilos? Entonces serían 20 kilos, ¿eh? 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos. Entonces, 20 kilos podríamos cargar alrededor de 20 kilos. Es como que nuestra capacidad entre casi máxima, raza relativa máxima, que es relativamente cómoda y que la podemos soportar, entre comillas, bien. Si esto ya vamos a caminar ciertas distancias, y es decir, si venimos de una carga de ir al supermercado, pues puedes llevar cargas de 25, o sea, el 25%, es decir, es de la cuarta parte del peso de tu cuerpo, calculado, ¿verdad? Entonces, promedio, pero puedes llegar hasta un 30%, pero ya ahí sí ya vienes así como que de tu peso, ¿no? Ni siquiera el 33%, pero un 30% por ahí, ¿verdad? De tu cuerpo y ya vienes muy, muy pesado. Entonces, es un ejemplo. Ahora, aquí, o sea, yo les recomiendo que en general es o sea, lo que manejen siempre es, y así ya por default, por el 25% del peso de tu cuerpo o la cuarta parte del peso de tu cuerpo. Y ya para que tú camines por todos lados, que salgas, regreses, lo que quieras, de casa o de donde estés, el tema es que manejes ya puedes ponerlo en un 10% como redondeándolo, pero en sí maneja un 9% del peso de tu cuerpo. Entonces, si estás hablando que pesas 80 kilos, un 10% son pues como unos 8 kilos, ¿verdad? O sea, 8 por 10, 80, pero es decir, 8 kilos, pero un 9% venía siendo como 7 kilos y algo. Entonces, tú, sin ninguna circunstancia, ningún problema, pues, tú puedes traer un poco más de 7 kilos cargando todo el tiempo. O sea, desde que sales de casa, pues a lo mejor llevas 4 kilos, ¿verdad? Este, y regresas, o llevas todo el tiempo 4 kilos y regresas. Es decir, tú puedes andar trayendo prácticamente sin problemas en el rango del cero, por así decirlo, del inicio, al los 7 kilos y algo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad corporal, es una capacidad del cuerpo sin ningún problema. O sea, realmente no te pesas, casi como te das cuenta que lo traes, pero a la vez no. Es como el clásico tema de las mujeres muchas veces con las bolsas, con la bolsa, o de los hombres con la cartera, ¿no? Ya es, lo traes por default, lo que si traes el teléfono, el celular, ¿verdad? Lo que sea, es así. Entonces vas sumando y dices, bueno, ahí ya va no sé cuánto por ciento, traigo mi agua, tal vez, ¿verdad? Entonces, pues ahí va un kilo, ¿verdad? Un litro igual a un kilo, entonces así le vas sumando. Entonces, traigo 2 libros, a lo mejor, no sé por qué, ¿verdad? Híjole, los libros cómo pesan, ¿verdad? Mejor descargas libros, y dices, la comida total me la como, ¿verdad? Bueno, en general, y entonces, pues, ahí vas calculando tu peso. Obviamente, entre menos pesos traigas, pues mejor, ¿verdad? Es decir, te quitas de muchos rollos de peso, pero en sí, tú puedes estar trayendo una carga normal, a los 7 puntos y algo, si andas pesando como 80 kilos. Entonces ahí te vas calculando tu carga en un 9% de tu peso, del peso corporal o del peso del cuerpo. Entonces esa es la idea. Ahí, ahora, en el sentido de como estibador, entonces todo el tiempo somos estibadores. Ya con mayor carga, no, pues ya a veces o jalamos, ¿verdad? O o usamos, o se usan ya las rueditas, ¿no? Entonces la primera rueda, pues es la carreta, ¿no? O sea, la carretilla, ¿verdad? Ya dos rueditas, pues ya es como que el diablito, ¿verdad? O las maletas que llevan sus rueditas, o cualquier otra circunstancia. Y a partir de 3 ruedas, como un triciclo, a partir de 4 ruedas, y así le seguimos, ¿no? Este, podemos decirlo, ¿eh? Si tenemos tiempo, que no sé cómo esté aquí, qué tanto dura la pila en la cámara, pero este, hagamos de cuenta que son los apoyos, ¿verdad? Al pie, al piso. Y, por ejemplo, cada línea, ¿verdad? Que está en transversal, es decir, cada línea le vamos a llamar un eje, ¿verdad? Entonces, en los vehículos de los terrestres, entonces hay un factor de que
hay una cantidad de ejes, por ejemplo, en un tráiler. Está el primer eje, que vendría siendo equivalente al eje de la dirección, y luego vienen dos ejes contiguos o continuos en la misma cabina, ¿verdad? Que también va articulada con la caja de carga. Entonces, ahí ya son tres ejes. Entonces vamos a suponer que fuera una caja de dos ejes, ¿verdad? Entonces en total son cinco ejes. Entonces podemos tomar en cuenta el eje principal al último eje. Es el eje, o sea, es toda la dimensión del tráiler con caja, y si ya está articulado. Ahora hay trailers que están doblemente articulados, ¿verdad? Es decir, tanto esa articulación como otra con otra caja, o sea, posterior con otra caja. Entonces, hay otros, a veces, cuatro ejes más. Entonces ya sumaríamos 5 más 4 9 ejes, ¿verdad? Desde el primero hasta el último. Y pues hay una conexión de los hidráulicos que es hacia los frenos y hacia las luces. Pero, y aquí lo más importante es que al considerar la separación de los ejes o la distancia que hay entre los ejes, pues llevamos una pequeña razón pues de dimensión, o sea, no tanto de proporción, sino de dimensión, pero aquí viene algo muy importante. Cuando vemos las ruedas, en este caso de los trailers o cualquier vehículo, tanto las de la dirección como las que le siguen, son de igual dimensión, de igual tamaño, igual dimensión. Entonces, cuando las vemos y las ponemos en su medida, vamos a calcular unas 92 centímetros o 93 centímetros, y las ponemos al frente del tráiler, vamos a calcular que en su frente son cerca de un poquito más de dos ruedas, es decir, un poquito más de 92-93 centímetros dos veces, un poquito más. O sea, como un 84, un 86, más un poquito más. Entonces andarán en un 89, por ahí, todo el frente del trailer. Entonces, sí guarda una relación entre la dimensión de las ruedas con el frente. Y eso también pasa en todos los demás vehículos, de alguna forma de tierra, que es, por ejemplo, el clásico tema de lo que es el Jeep, ¿verdad? Con la llanta de refacción trasera, o algún otro vehículo como la Tracker, o etcétera, es que lo traigan así. Pero también, por ejemplo, si vemos, se estaba tratando de verificar el tema con el emblema del Audi, ¿verdad? El logo, el emblema del Audi, pero en dado caso se hizo así la circunstancia en un BMW, tanto en estilo sub BMW como en vehículo tal cual, BMW. Entonces, son un poquito más de tres ruedas, un poquito más de tres de dimensiones de ruedas, tres y algo, ¿verdad? Entonces, esa es el frente entonces, ustedes podrían, pues por curiosidad, ver ciertos vehículos, todos van a estar casi están aproximado, ¿verdad? De tamaño, dimensión, pero básicamente casi sigue siendo lo mismo. En un tráiler, pues bueno, están como los del motor adelante, con la nariz como que larga, ¿verdad? Y los que están como achatados, ¿verdad? Que también llevan un cierto motor, pero que están como planos, ¿verdad? Entonces, achatados, planos. Entonces, pero en ambas circunstancias hay que guardar una relación entre las ruedas. Ahora, curiosamente, están los cilindros, digamos, de combustible. Entonces, en fin, y bueno, ya está articulada y cómo viene a ser el proceso del movimiento de la dirección. ¿Saben cómo surgió eso? Como paréntesis, ¿verdad? Pues hagan de cuenta. Ah, porque la estiva también lleva y lo queremos ver así, mucha relación con la cara, con los trailers, etcétera. O hasta con la aviación, etcétera, ¿verdad? Las aeronaves. Entonces, aquí, y bueno, la hormiga que carga una hoja. Ahora, aquí vemos unas como ruedas a una dimensión. Entonces, bueno, podemos hacer la escala relativa de esto, ¿no? Una idea para darnos cómo es el funcionamiento pues, de la dirección y lo demás, y cómo debe hacer las maniobras el tráiler, etcétera, como un modelo a escala, ¿no? Entonces, dices, bueno, esto trae una dimensión, y dices, ¿cuál es la separación, verdad? Entre esta y la primera rueda, el primer eje. Y entonces así empieza a surgir el tema de los ejes, el tema de esta, y la relación que guardan y todo esto. Entonces así ya surge esto y dices, ah, sí, bueno, una relación. Un momento, por favor. Cuando tú lo ves en perspectiva, es decir, dibujado, voy a borrar un poco. Este, hagan de cuenta que a ver si se ve aquí, espero que si se vea, si no, pues ahí vemos, ¿verdad? Cuando tú lo ves dibujado,
en perspectiva, o sea, no en perspectiva, sino que fue en planta, o sea, vista desde arriba, tú, o sea, en planta baja vista, tú ves esto, le cuentas si van dos ruedas de dirección, luego dos ruedas del primer eje y luego dos ruedas del segundo eje. Por aquí estaría articulado, ¿vale? Recuerden que hay centroides y todo, o sea, tú puedes hacer así, ya que es un centroide por aquí o por acá, ¿verdad? Sería más bien por acá. Con grasa y todo. El caso es, esa sería la cabina, ¿vale? Y aquí pues no hay nada hasta acá atrás, ¿verdad? Entonces aquí vienen otros dos ejes, ¿verdad? Tú así lo puedes representar con estas rayitas, estas líneas, un tráiler convencional, ¿vale? Ya pues si le pones doblemente articulado, pues le agregas otro eje aquí, otro eje aquí y otro eje acá. Realmente no eran cuatro más, eran cinco más dos más, ¿vale? O sea, 5 más 2 7, ¿vale? Los 7 ejes. Pero bueno, si por alguna razón lo tuvieras doble, en el otro de carga, pues serían 2 maps, 9 ejes, ¿verdad? Tienes que ya verificar si hay alguno de 9 ejes o si no 7 ejes. Yo ya los había visto, así es que me parece que es hasta 7 ejes, que sean, está bien. O sea, son 34 ruedas máximo, ¿vale? Ya todas sumadas, estos son 18 ruedas o 34 ruedas, ¿vale? Segundito. Bueno. Entonces más o menos esa es la idea, ¿sabes? Ahora voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces, a veces es más la carga, ¿sale? Es más la carga que se tarda más o sea, el tema de cargar que de hacer lo demás, ¿vale? Pero aquí el tema es que este voy a dar así que un adelanto de otro tema, ¿verdad? Porque estaba platicando ayer y dije, bueno, luego se los pongo, ¿verdad? Que es transportes, ¿vale? Por aquí voy a poner trans, trans, ¿sale? Y luego port, ¿sale? Y luego acá portes, ¿sale? ¿Por qué? Porque es de un puerto a otro puerto, ¿vale? Entonces de un puerto a otro puerto, ¿vale? A otro puerto. Entonces, transportes es de un puerto a otro puerto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí se le conoce como CBAC, esto es un puerto, ¿vale? Un segundo. Tú puedes decir, no, pues que CBAC, ¿verdad? Son oportunidades de trabajo, ¿verdad? O sea, tú ves, a ver, esta área es, por ejemplo, el centro es que las generaciones antiguas, ¿verdad? Le continuaron las siguientes generaciones, ¿no? Respecto al trabajo, o sea, como antes un estilo familiar, algo así, ¿no? Y luego CIVAC, pues es la oportunidad de trabajo, ¿no? Por eso también en el primer centro no ha cambiado mucho, bueno, en el sentido, el manejo, el trabajo, el manejo, lo que sea. Y en el sentido de SIVA, pues es la oportunidad de trabajo. Entonces, porque es un zona de área industrial, pues, pero puede ser almacén o lo que sea, distribución, lo que sea. Pero el tema es, son grandes espacios, ¿no? Muy grandes espacios, ves o no, la industria. Pero el tema es que es un puerto, es el puerto de Cibac, porque es de un puerto a otro puerto. Entonces, ya que es eso, pues son caminos y es viaje. Entonces, pues entre asentamientos humanos, sí es comunicación, pero es más que nada en caminos y es viaje. Entonces, siempre estos vehículos necesitan la carretera, la carpeta asfáltica. O sea, no hay otra forma, sino pues la suspensión, ¿verdad? Ahí queda, ¿verdad? El trailer casi no va hacia atrás, ¿verdad? O sea, es siempre hacia adelante. Entonces, siempre es el tema. Por eso es tan importante e interesante, pues, lo que estamos hablando ahorita sobre, o sea, sobre esto, ¿no? Sobre ello. Entonces, obviamente no pasas ni por abajo ni por arriba del puente. La gente dice, no, no pasan por arriba del puente, pero tampoco por debajo del puente. Casi no siempre tienen la misma altura para pasar por debajo de puentes. Entonces,
este, básicamente esto. Ahora vamos a regresar al tema general. Entonces, la estiva en el individuo, ¿verdad? Todos los transportes también tienen su factor de carga. Las edificaciones llevan su factor de carga, que es la capacidad de cargar su propio peso. Entonces el factor uno es la capacidad de cargar su propio peso. Entonces el factor 2 o etcétera, y es mayores capacidades. Ya más arriba siempre hay aire. Entonces, tanto en edificaciones como en puentes, como si estuvieran al aire libre, está pasando el aire. Entonces hay una fuerza de que, digamos, horizontal generalmente que está pasando el aire. Y eso a veces se le conoce como una fuerza tangencial. Entonces, siempre, ya a cierta altura, está pasando el aire. Entonces, también en las carreteras, ¿verdad? Percibes la circulación porque son fluidos, tanto de gases como de líquidos y pues escurrimientos, pero es el paso, el flujo, la circulación de aire. Y tú ves una cabina de o los transportes de trailers y también hay una circunstancia con el aire, ¿sí? Entre el peso, la velocidad y el cierto aire, porque hay cierta circulación. Entonces, sí es importante e interesante. Entonces, este, todos llevamos un factor de carga, entonces nuestro cuerpo vendría siendo pues que nosotros cargamos mucho menos de nuestro propio peso, ¿verdad? O sea, nosotros pesamos tal, un factor de carga, bueno, pero pues cargamos menos del factor de carga. ¿Sale? Que ya aquí ya lo recomendamos, de la cuarta parte, del 25% de cuerpo, o el 10-9%, que lo recomienda es el 9%, ¿vale? Entonces, ya está ahí, o sea, podemos andar cargando ese 9% pues, todo el día, ¿verdad? Toda la tarde. Entonces, vamos a regresar a borrar esta parte. Y dice, ahora aquí como ya empezamos a avanzar, ¿verdad? Pues si se llegara a terminar ahí la batería en lo que se vuelve a recargar, pues ya continuamos con el siguiente video, ¿no? Entonces ya llevamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora nuestras articulaciones, ¿verdad? Y etcétera, se trabaja lo que es un brazo de palanca, ¿no? O sea, no es nuestra articulación, pero hay ciertas circunstancias porque están a 90 grados, así, donde se trabaja, o ángulos, ¿verdad? Pero se trabaja cierta forma, ciertos movimientos, ¿no? O sea, poner un diablito, pues tienes que hacer ese como, no abatimiento, pero esa movida para poder levantar esa como carga, ¿no? Inclinar y mover. Entonces, este, cuando eres niño, a veces te surge la idea, pues, y pues voy a trabajar con un diablito, ¿verdad? Estiva. Dices, bueno, pues que los niños no trabajan, entonces, pues bueno, a menos que seas un niño artista, ¿verdad? A lo mejor ya tienes suerte, ahí sí ya tienes el chance de trabajar desde niño. Entonces, este, básicamente es eso, es decir, hay una forma de la estiva, ¿verdad? Y igual los centroides y todo lo demás. Y pues también nuestra capacidad como humanos. O sea, como si nosotros no cargamos mucho y curiosamente todo lo hacemos con nuestras manos, ¿verdad? Todas las creaciones, máquinas, lo que sea, edificaciones, lo hacemos con nuestras manos. Generalmente nuestros pies pues es una circunstancia motriz, es para movernos, para desplazarnos en dado caso, es decir, movernos. Entonces, casi todo lo hacemos con nuestras manos. Entonces, cualquier cosa en lo alto hay que subirse y hay que estarlo haciendo. Hay que bajar, lo que sea. Entonces, siempre es así la circunstancia. Una idea que hemos llevado a la realidad y a una realidad física, una realidad material, ¿verdad? Y entonces hay que irlo haciendo. Entonces, ya ahí, la tercera dimensión, pues ya es otra cosa. Es una maqueta que realmente se cae o no se cae. O la vida real y se cae o no se cae, ¿verdad? Entonces, para no errarle, ¿verdad? Hay que ir haciendo todos los procesos, o sea, procedimientos y procesos para que eso quede tal cual. Entonces, si tú pones algo cerca de las orillas, pues siempre se va a caer o se va a estar cayendo. Es un ejemplo. Entonces, pues tienes que siempre ponerlo un poco más adentro de las orillas y etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ya regresando a este punto, básicamente es el tema en general como el individuo como estibador. Es decir, siempre estamos acostumbrados a la carga. Vemos a otros ya dedicados, así que totalmente, o a la entrega de la estiva. Obviamente, si también su cuerpo se nota que se dedica a la estiva. Este, y otros también, como trabajadores como de la construcción, etcétera, que también es notable definitivamente el desarrollo físico, como el esfuerzo y el desarrollo físico se ha hecho, realizado, pero todos los individuos estamos relacionados a la carga, es decir, a la estiva, a la carga. Entonces, por eso no estamos desapartados, sino todos estamos de alguna forma o no incluidos. Solamente que por eso llevamos a esa figura
pues del hombre corporal, ¿no? Es decir, corpulento, ¿verdad? Es decir, la situación pues ya máxima a la que llega el desarrollo, pues no tanto del humano, sino de los músculos que pueden quedar desarrollados, que vemos al hombre griego, ¿verdad? Las estatuas del hombre griego, todos los músculos desarrollados, ya de los hombres adultos, y etcétera, ¿verdad? Entonces, este, lo que es, por ejemplo, el Atlas, ¿verdad? Dices que es un Atlas y dices que es un atleta, ¿verdad? El atletismo, o lo que es un atleta y que es, este, a veces se le conoce cierta cervical y pues que puede llevar una carga. Un segundito, por favor. Entonces, aquí vemos un atlas, ¿verdad? Una carga. Está cargando como un mundo, un planeta, ¿eh? La idea de una esfera. Entonces, un atlas, ¿vale? De un disco de Van Halen, ¿verdad? Este disco se llama 5150, ¿eh? 5150. Entonces, este es el atlón, ¿vale? El atleta, el que está cargando todo esto, ¿vale? Pues, está desarrollando todos los músculos a esa forma. Por eso digo, tú puedes seguir y los músculos se siguen desarrollando. Claro, lleva una técnica, una forma, pero se siguen desarrollando los músculos. Por eso digo, tú continúas, porque los músculos se siguen dando más, siguen pidiendo más, siguen dando más. Entonces, un segundo, guardar eso y entonces, pues sí, el ser humano, el individuo vence a la horizontal, ¿eh? Llega a la vertical, camina, ¿verdad? ¿Qué es el camino? Pues es horizontal, vertical o pendiente. Y ya, si hay pendiente arriba o pendiente abajo. Siempre que hay pendiente arriba hay que subir a motor. Y ya de bajada, pues puedes caminar sin ningún contratiempo. Entonces, es lo único que hay en el camino. Se trata de un relieve también, ¿verdad? Tienes que ubicar un poquito la orientación, pero donde está el oriente, donde está el occidente, el norte, el sur, donde sale el sol, que es en el oriente, pero respecto también un poquito a los caminos. Entonces, ¿dónde están las pendientes? ¿Dónde está la zona, por ejemplo, de cordilleras? ¿Dónde está la zona de montañas? ¿Dónde está tal vez la zona de valle, verdad? Entonces, tienes que ir a la zona llana, al área llana, ¿verdad? Y vas a encontrar entre los caminos donde está un poquito plano. Entonces, aquí por eso decimos, o sea, bueno, digo, que vamos a practicar trekking y escalada. Escalar en el sentido de caminar en pendientes, no exactamente literalmente en escalar tal cual, pero o descender, ¿no? En escalar. Pero el caso es, si hay áreas donde es un poquito, es como si caminas alrededor a la ladera al lado de una montaña, o sea, vas en un sentido horizontal. Entonces, entonces aquí ubicamos donde está, y también están los escurrimientos, o sea, como también pasan los ríos, ¿no? Las aguas, entonces van de un lugar a otro. Y pues también los vientos predominantes, también principalmente van de un lugar a otro. Y hay otros factores de vientos, ¿verdad? Cerca de las, digamos, barrancas o cuencas, por llamarle cuencas. Y también hay un factor incluso frío, refrescante. Y bueno, etcétera. Aquí es un lugar cálido, entonces siempre requieres pues, estarte refrescando. No tanto como en la playa, enfriando, ¿verdad? Pero en la playa sí es total, ¿verdad? Y, por ejemplo, Ciudad de México, como si fuera un lugar entre valle, entre cerro, pues es frío. Entonces, ya más elevado, pues ya está por ahí respecto a lo que es Toluca, ¿verdad? Con respecto a la montaña también o sea, una montaña del Nevado de Toluca. Entonces va ahí lo más frío, ¿verdad? Calle, etcétera. Entonces, bueno, vamos por acá. Y pues, ¿qué es el viaje a la playa? Y vamos si regresamos al tema original, ¿verdad? El gimnasio y todo esto. La playa, entonces, es estas circunstancias donde, pues ya el hombre va buscando ir conociendo su entorno, ¿verdad? Lleva salidas a varios lugares, lleva cierta certidumbre porque va de ida y va de regreso. Entonces sale y regresa, sale y regresa. Entonces va verificando un poquito su eficacia, entonces le da cierta seguridad, lleva ciertas experiencias, pero llega un momento en que ya decide ir a la playa. Entonces ya en la playa hay un mar, ¿verdad? No hay otra cosa que un mar, lo va a ver con sus propios ojos, ¿verdad?
y las circunstancias que hay en la playa. Entonces, este, todos los que viven por ahí, en la playa, pues saben que prácticamente son visitantes y pues está lleno de hoteles. O sea, más que otra circunstancia va a ser una circunstancia llena de hoteles. Entonces, y la relación el encuentro con el in situ, ¿verdad? Con el lugar, es en el sitio, en el lugar respecto a la naturaleza. Entonces, pero pues también hay otras circunstancias que se cumplen, ¿verdad? Que podríamos hablar en otros videos porque ahorita hasta ahorita, hasta ahí es este proceso. Y permítame un momento, vamos a empezar por acá, así que... Entonces vamos a hablar de las células, o sea, lo que nos dé el tiempo de batería, porque probablemente ya va más de... dura a veces menos de 2 horas, y ya van 40 minutos más casi 13 minutos, entonces pues, en una vez se va a apagar la, la cámara. Bueno, para dejarlo por partes, pues, voy a empezar a decirles que están las células duras, es decir, los huesos, ¿ah? Y también los dientes, pero los dientes están hacia el exterior, es decir, como una cavidad, digamos, hacia afuera, es como entre afuera y adentro, ¿no? Entonces, esas son nuestras células más duras. O sea, tú ves todo el cuerpo humano y todo el cuerpo humano son células. Entonces, ¿cuáles son las células rígidas? Pues las de los huesos. Y pues los huesos que siempre están hasta adentro, ¿no? Hasta abajo, hasta adentro. Entonces, estos son los que van a dar una cierta estructura al cuerpo, el cuerpo humano. Por eso somos, sí, entre paréntesis, vertebrados, ¿verdad? Pero, y debe hacer ciertas articulaciones, pero además de los huesos, que están hasta la base, digamos, de esa estructura, después le continúan los músculos. Y en esos músculos, porque recordemos que es células, tejidos, eh, órganos, aparatos o sistemas. Entonces, estas células rígidas también luego continúan tejidos. También de alguna forma es una forma de tejido. Entonces, y ciertos tejidos. Entonces, hay tejidos, el tejido liso, así, etcétera, que también van dando forma a los músculos, a los diversos músculos, y etcétera, también a los órganos. Son como si fueran, son células solamente respecto a ese órgano o relativamente a ese tejido. Entonces, son diversas células en el cuerpo y con sus, digamos, trabajos específicos, lo que realizan. Y este, de los músculos le continúan los ligamentos, los tendones, los ligamentos. Entonces estos le van dando el por qué hace el movimiento, el músculo, y le sigue la piel. O sea, por qué hacemos el movimiento ya en general. O sea, entre la estructura de los huesos, entre la estructura de los músculos, los tendones, los ligamentos, y pues ya está la piel. Y o no la sudoración, esa transpiración o esa circunstancia también de temperatura, como en un interior, un exterior, un refrescarse y etcétera, es un factor de que hasta depurar, ¿verdad? Como depurar entre comillas toxinas. Entonces, sí a veces es importante, entre cambiando de tema, desintoxicarnos, ¿no? Ya que estamos desintoxicados porque traemos no sé qué, ¿verdad? Entonces pues ya vemos cómo andamos, ¿verdad? Porque a veces que ni sabemos y pues hay que desintoxicarse un poco y ya ver cómo andamos, ¿no? Entonces, este, ya en general, esas son las células, el tema de las células rígidas. Entonces, por eso dices, bueno, aparte de los huesos, pues están los dientes, ¿ya? Entonces, hay una frase aparte que escribí en algún día así medio tripper, ¿verdad? Que, por así le di a tripper, ¿verdad? Que un día groovy, ¿verdad? Un día tripper, y dice, que sobran huesos pero no sobran dientes, ¿no? Entonces, porque primero que nada dices, bueno, cuando empiezas a ver un poquito el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, los deportes casi siempre hay pues o luxaciones o cosas así, ¿no? Torcedura, lo que sea. O sea, siempre hay pues este o sea, situaciones, cosas que te pasan, ¿no? Entonces, eh, pues tienes que estarte recuperando luego, ¿no? Porque además, como estás en movimiento continuo, constante, es casi seguro que ya algo traes, ¿no? Entonces, pues hay que recuperarse y estar así, dentro de lo que cabe. Entonces,
este, cuando tú dices, bueno, y empiezas a ver qué es el dolor, ¿verdad? Con todo lo que son las neuronas y las circunstancias sensitivas, ¿verdad? Incluso también para el sistema motor, otro tipo de circunstancias o incluso el dolor, por qué te duele más o menos en tal o cual lugar, ¿verdad? Dices, bueno, ejemplo, ¿eh? Dices, a ver, dices, no, medio me duele por aquí, ¿no? Donde sea, ¿no? Entonces empiezas a como que, o sea, o te revisan, empiezas a revisar, ¿no? Y dices, bueno, aquí no es el hueso, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el hueso cercano al lugar del dolor? Entonces, pues puedes, digamos, ejemplo, ¿no? Puede ser el fémur, ¿no? El hueso más largo del cuerpo humano. Entonces, pues no, no es el fémur, ¿no? No es el hueso del fémur. Entonces, quieras que no es como que si fuera un método, no así, ¿verdad? Pero es un método por descartes. En otras circunstancias como que lo disque empleas, ¿verdad? Que tampoco se debe recomendar emplear un descartes, pero, bueno, no es el hueso, ¿verdad? Entonces, claro, desafortunadamente no tiene nada que ver con fracturas o no expuestas, ¿verdad? O sea, no es visible, pero dices, porque está dentro de la piel, dices, bueno, no es el hueso. Entonces, no, pues que es por acá eso. Ah, entonces sigues revisando. Entonces, bueno, será un músculo, si es, digamos, del pie a la cintura, es prácticamente estás hablando de músculos, ¿sale? O sea, entre músculos, ligamentos, tendones, o sea, incluyendo huesos, ¿verdad? Y articulaciones, pues si quieres incluir articulaciones, pero bueno, incluyendo huesos. Entonces, pero de la cintura para la parte del tórax, ¿verdad? Pues estás hablando de órganos. Y prácticamente de aquí para acá estás hablando de la cabeza. Y en la cabeza pues estarías hablando también de los sentidos. Entonces básicamente esas tres áreas, entonces dices, bueno, ¿dónde le duele, no? Y también si es del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Dónde le duele? No, pues tal lado. O sea, ¿dónde te duele? Pues me duele acá en tal lado. Entonces dices, híjole, pues no es el hueso, ¿no? O sea, o es por acá, entonces si no hay hueso cercano, ¿no? Es por el abdomen. Entonces ahí empiezas a revisar dónde está ese punto, porque es uno generalmente de los síntomas, ¿no? El dolor. Entonces, el otro te dice stop, ¿no? O sea, detente, hasta ahí, ¿verdad? No más. Entonces, y es una forma de ver qué está sucediendo. Y luego, donde, bueno, obviamente para aligerar el dolor. Y luego, en los dientes, pues ahí se conecta, pues nervios, ¿vale? Es decir, como líneas nerviosas. Entonces, por eso es el tema de sobran huesos, pero no sobran dientes. Es decir, que tú puedes, ver que casi todo el cuerpo humano está, o sea, por así decir, compuesto de huesos. O sea, que el dolor casi siempre va a estar cercano, o sea, va a tener relacionado no cercano a un hueso. Él se llama proximal o distal en varias formas, pero también lo puedes ver en circunstancias en relación al hueso, ¿no? Entonces, bueno, el hueso no es, el tendón tal vez no, o sí, o el ligamento o el músculo, ¿no? Entonces, y hay otras circunstancias, ¿no? Otras circunstancias ya de articulaciones, otras circunstancias. Pero así empiezas a ver, ¿no? De qué se trata, por qué se da, ¿no? Entonces, también cuando caminamos y de cierta forma, pues pues podemos presentar otras circunstancias como en la ortopedia o en general, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, nuestro bienestar. O posiciones generales de sentarse, de estar o no de pie, o sea, son varias circunstancias. Además de cualquier factor de que está bien iluminado un espacio, ¿no? De luz, de los ojos, o lo que hueles o respiras o no, ¿no? Lo que escuches o no, de los sentidos. ¿Ya? Si eres cocinero todo el tiempo, estás probando la comida entre la barriga, ¿verdad? El estómago y el estar probando, entonces los dientes, etcétera. ¿No? Entonces, y bueno, ya el tacto, la piel, el tejido tegumentario, ¿no? Entonces, regresando a este tema, ¿verdad? El movimiento pues sí no lo va a dar esta estructura de los huesos, estas células rígidas con lo demás, estas células duras con lo demás. Entonces, cuando trabajemos algo, en movimiento y en todo, pues sí estamos trabajando sin saberlo, o sea, sin poner mucho, percatarnos y mucha conciencia, pues de los huesos, pero también los músculos. Entonces casi siempre lo que sentimos pues, son los músculos, ¿verdad? Y esto ya para ir haciendo, después hablamos más, va a salir más videos, pues qué bueno, me alargo en el tema, entonces ya más videos. Por ejemplo, aquí dice, las artes marciales, ¿verdad? Este,
como que las artes marciales, a ver, un segundo. O sea, bueno, gimnasio igual a bueno, deporte, contacto, temporada. Aquí vamos a hablar de la temporada, pero fíjense que las artes marciales es igual. A ver, es que como estaba muy clarita la pluma, ya voy a tener que volver a poner la otra pluma arriba. Dice, los deportes de contacto. Pues dice, artes marciales igual americano. Ah, artes marciales igual, o sea, artes marciales y americano igual a los deportes de contacto. ¿Vale? Es lo que dice aquí. Dice, artes marciales y americano igual a los deportes de contacto. Y entonces dice aquí, gym igual a deporte y contacto. Entonces, bueno, aquí dice la temporada. Entonces, por ejemplo, es bien importante que tú te pongas, si estuvieras en la temporada del año, que es, ¿verdad? Esa puede ser primavera, verano, otoño, invierno, para que tú tengas una idea qué ejercicio, es decir, qué deporte, qué ejercicio vas a practicar. Por ejemplo, si tú estás con el tema de un gimnasio en términos de invierno, pues se hace estática en lo que es el aluminio o el metal, ¿sabes? Entonces, pues te da una estática, entonces pues, no es o sea, no sientes muy agradable estar haciendo ejercicio en esas épocas del año. También pues hace frío, entonces lo poco mucho que transpiras, pues como que o sea, no es lo que generalmente haces en primavera o en verano, ¿verdad? Entonces, sí puedes cambiar un poquito, variar la actividad, si no deportiva, la actividad de ejercicio que estés haciendo, tanto en épocas, digamos, de calor como en épocas de entre casi frío, ¿no? Entre otoño y frío. Entonces, sin invierno. Entonces, sí puedes variar un poco eso. Y también situar que, a pesar de que puedes hacer gimnasio relativamente gran parte del año, aunque tuvieras solo en casa, pero de todas formas, que es la idea original, este, pero cómo vas a llevarlo a cabo en las temporadas del año. Ahora, también hay otra cosa, por ejemplo, si tú estás en una semana, ¿verdad? Ejercitándote, tal vez con que lo trabajes ciertos músculos 4 días, pues sí es más que suficiente. Ahora, no es todo lo que haces en la semana, tal vez estás haciendo una especie de estiva o de trabajo o caminata, entonces lo vas compensando de otra forma muy diferente, incluso a veces igual o mayor, porque no respecto al ejercicio, porque el ejercicio sigue siendo ejercicio, pero sí en un sentido de que, o sea, esta es una gran actividad física. Entonces, y si todavía le sumas, ¿verdad? Cierta actividad o no sexual, ¿verdad? Y cierto no descanso, ¿verdad? Entonces, pues, sí tienes que compensarlo, tienes que equilibrarlo. No siempre es, de hecho, se tonifica, ¿verdad? Dicen se tornifican de torno, se tonifican muy bien los músculos con la vida sexual, incluso el color de la piel y circunstancias así, el cabello, ¿verdad? Las feromonas, ¿verdad? Entonces, según se huelen, ¿verdad? Se olfatean. Entonces el caso es que más o menos ahorita ya dimos, no es la introducción, si es empezar el capítulo, es abierto, ya vamos viendo qué es lo que está más o menos por aquí, lo que sigue escrito, y para ya entrar a un plan relativo de ejercicios, porque esta es la idea de introducir, no introducir, pero de empezar a hacer esto para los ejercicios que podríamos llegar a hacer o no. En casa, es decir, vamos a conocer ciertos músculos principales de nuestro cuerpo para saber relativamente qué vamos a trabajar con cierta idea de hacer un buen manejo del músculo, porque este a veces, ¿verdad? A veces pudiéramos encontrarnos en situaciones de pues de riesgo, no en ciertos ejercicios o actividades de ejercicio. Dice, bueno, si alguien va a volar, por ejemplo, pues que le debe de preguntar al médico, ¿verdad? Entonces va al médico y dice, bueno, pues tengo la capacidad para volar, no, pues que sí, pues ya va a volar. Entonces, es algo relativamente parecido, porque pues, una cosa es el vuelo y otra cosa es hacer una actividad de ejercicio. Lleva o no mucho que ver con el corazón y la circulación. Claro, casi todo el mundo, gracias a Dios, pues llevan una buena circunstancia de corazón. O sea, gracias a Dios, es poco ya la circunstancia cuando se trata de cuestiones cardiológicas. Pero, de todas formas, sí es importante,
pues sí llevan una relación de qué se puede o no hacer en un término de que tú mismo sepas qué hacer con ello. Es como otro ejemplo, dice, bueno, es a donde te lleve tus pies, o sea, tu cuerpo, tus pies. O sea, tú llevas tu cuerpo a donde quieras. Dices, no, pues yo quiero o sea, ir a volar. Entonces yo llevo mi cuerpo a ir a volar. No, porque lo que les decía, yo empecé a viajar para acá y regresé, ¿no? Entonces yo lo llevé a España en mi cuerpo y lo regresé, ¿no? Lo llevé a la playa y lo regresé. Pues es mi rollo, porque es mi cuerpo, ¿no? Entonces yo lo voy llevando y lo traigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que de pronto dices, estás tal vez como si fueras con una doctora, ¿verdad? Y estás cerca de una alberca, tal vez, ¿verdad? Y le dices, pues oiga doc, oiga doctora, oiga doc, pues ¿qué le parece si, pues si entro al agua, ¿verdad? Con los riesgos o no que hay en el, no en mi cuerpo, sino en el agua, vamos a verlo así, ¿no? Que pues, está apto el sano el cuerpo, en general como todos, o sea, no hay algún riesgo desde el cuerpo, ¿verdad? Humano, pues, pero riesgos tal vez o no en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué te podría decir la doctora? Pues, o sea, si tú quieres llevar tu cuerpo ahí, ¿verdad? Este, o sea, o sea, yo aquí o sea, te cuido respecto a que a lo mejor cuando salgas del agua, ¿verdad? Pues si requieres algo en los ojos, pues tendrás que poner unas gotitas de lo que se llame, ¿no? Clorhidrio o lo que se llame, ¿no? Tendrás que mover tus gotitas porque pues estuviste expuesto a esa condición de agua en los ojos, ¿no? Hasta en los oídos, ¿verdad? Pero bueno, en los ojos. Entonces, es lo que yo te podría, o sea, si tú, o sea, tú sabes si tú mueves tu cuerpo ahí, ¿verdad? Entonces yo nada más te cuido un poco, ¿verdad? O sea, bueno, te cuido, pero desde el punto de vista, pues de que ya que sales de la alberca, ¿verdad? Entonces, no, pues que voy al agua, pues órale, ya se mete al agua, ya sale, ¿no? Entonces, pues órale, ¿no? Aquí ya requieres tus gotitas aquí en los ojos, de clorhidrio, ah, pues ya está. Entonces, ese es el tema, ¿sale? Es decir, tú llevas tu cuerpo donde tú quieras, también con tus pies. No, pues yo lo llevé al centro, yo lo llevé a no sé qué edificación y sí, así es. O sea, pero no desde el punto de vista con los demás, es decir, con los factores humanos, sino con el tema de que tú lo estés llevando donde tú quieres. Es decir, esa capacidad de decir, pues yo lo llevé a volar, yo lo llevé a España y lo regresé, yo lo metí a la alberca y lo saqué. ¿Sale? Entonces, ¿qué riesgo tuve o no en la alberca? Pues salí con los ojos así medio irritados, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Y dices, bueno, sí, entonces ahí sí, ¿verdad? Es el tema del right now, ¿verdad? Todos los que se encuentran en ciencias de la salud, ¿verdad? Pues cuando están así, pues ese es el tema. Dices, es que ahorita me está diciendo tal individuo, ¿verdad? Es right now, ¿verdad? No es después, no es antes, es ahora mismo, es right now. Entonces, este, pues sí, ponte tu clorhidrio, ¿verdad? Ah, pues sale, ya, alivio, y qué bien, y listo, ¿verdad? Entonces, así va pasando las cosas. Entonces, tú vas llevando tu cuerpo donde tú, o sea, quieras o o sea, relativamente quieras o a donde tú quieras. Entonces, dices, ¿sabes qué? Yo no me subo a los juegos del Six Flags, ¿no? Del parque de diversión. O sabes que sí me subo, me encanta. ¿Vale? Entonces, o sí me aviento en toboganes y toda la idea, que, como kamikaze, ¿no? O kamikaze, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces, tú sabes hasta dónde estás llevando tu cuerpo. Entonces, cuando tú practicas ciertas circunstancias de ejercicio, en lugar de deportivas, de ejercicio, pues tú lo debes de llevar y mantener también, porque lo mantienes, ¿verdad? Con salud. Entonces, lo debes de llevar a cierta forma que tú te encuentres con esa forma que tú mismo lo puedas llevar contigo. O sea, que dices, no puedo hacer un trekking, pues llevo mi mochila, ¿no? Entonces, hasta aquí lo llevo. Es decir, yo ya no voy a cargar más, hasta ahí es lo que yo hago, ¿no? Es decir, conmigo mismo, o sea. Entonces, ¿por qué? Porque si hubo un tiempo tal vez que, por así decirlo, ¿verdad? Me acompañó la doctora, ¿verdad? Y verificó que hiciera bien mi carga en la mochila. Entonces yo ya lo hago por mi cuenta. No deliberadamente, pero sí lo hago. Es decir, hay veces que ya no está exactamente a un lado, pero yo ya lo sigo haciendo. Entonces igual me seguí metiendo a la barca y saliendo, entonces pues ya lo seguí haciendo. Entonces, por eso desde que partes o inicias, pues lo empiezas a hacer de tal forma que te va resultando bien. Entonces, como que es una especie de idea o receta relativa de cosas. Si tú lo empiezas a hacer bien desde el principio, siempre lo vas a hacer bien toda la vida. Entonces, sí es importante que hagas bien el movimiento o lo que se haga del ejercicio desde el principio, para que toda la vida continúes así, en lo que haga, en lo que sea, en lo que hagas. Entonces,
a veces nos toma, cambiar un poquito de tema, en otras por decir habilidades o situaciones, pues 10 12 veces, ¿no? Hacer las cosas, ¿no? Es decir, empiezas a hacer algo y pues hasta ya después de la 12 vez, pues ya puedes ser un poco seguro que va la cosa, ¿no? Entonces, o sea, que va bien hecho, o sea, ya lo vas a repetir en ese, como no estándar, pero mejor esa frecuencia. Hay una cosa que lo llamo la teoría de los dos pasos, ¿verdad? Bueno, ya esto después lo vemos, así que hoy vamos a hacer así este video y luego preparamos esto ya con impresión y todo y luego el tema que se deba de agregar o no y etcétera. Entonces, algo que yo llamo la teoría de los dos pasos. Escribiendo los temas que vayan saliendo porque si no nunca los voy a decir, ¿verdad? Entonces, teoría de los dos pasos. La teoría de los dos pasos es que generalmente decimos, hay que dar el primer paso, ¿verdad? O sea, hay que dar el primer paso para iniciar algo, ¿verdad? Voy a aprender inglés, pues empiezo desde hoy. Voy a hacer, en otro video les comentaba que es de resistencia, tanto el inglés como la música es de resistencia en adelante, es decir, con el tiempo y a donde vayas, es definido prácticamente. Entonces, así vas haciendo el acervo, escuchas una canción musical en inglés y recuerdas algunas palabras, vuelves a escuchar, después recuerdas otras y entonces vas haciendo un acervo de palabras y el sí es el factor, o sea, a través del tiempo. Entonces más bien es de resistencia. Todo lo demás prácticamente no es de resistencia, pero sí el inglés y el lenguaje en ese sentido y la circunstancia musical, donde vayas. Entonces, aquí en este caso la teoría de los dos pasos es que echas a andar algo y dices, bueno, ya lo empecé a hacer y no. O sea, sí y no. O sea, sí está bien el primer paso porque es el más difícil tal vez, ¿no? A veces, o sea, el que es el primero que hace. Pero pues tienes que echar a andar el otro, sí, el segundo, así como si fueran nuestros pies. El primer paso y el segundo. Entonces, ya en el segundo, ya inicia realmente, ya completa la marcha. Ejemplo, dices, voy a lavar ropa mientras también hago, ¿qué haré? Que haré, a ver, pues, eh, lavo ropa mientras también me voy a duchar y también voy a preparar algo de comida. O sea, casi al mismo tiempo. Entonces, el primer paso es que ya acercaste la ropa a la lavadora donde se va a lavar. El segundo paso es que ya moviste el detergente y o pues como que el suavizante, ¿sabes? Entonces, cualquiera de los dos, de cuenta ya moviste el detergente. O sea, ya acercaste la ropa y ya moviste el detergente. Ya hiciste dos pasos, no uno, dos. Porque si solamente haces uno, de cuenta, acercas la ropa, ¿verdad? Nada más estás en el uno, o sea, en el primer paso. En cambio, cuando ya moviste también el detergente, o sea, lo acercaste, ya está en el segundo paso. Entonces, ya ahí ya empieza a continuar como que el proceso, la marcha. Entonces, dices, bueno, ya empecé con eso, entonces ya más o menos calculo, ya tengo la idea del cálculo de ese tiempo, entonces, ¿sabes qué? Ya empiezo a abrir las llaves para bañarme o antes de eso, ¿verdad? Pero, pues ya empiezo a preparar pues, algún alimento, ¿no? Que está un tiempo en cocción, ¿verdad? Entonces a lo mejor el primer paso es pues ya poner el alimento prácticamente a cocción, el segundo a lo mejor ir tomando, bueno, según lo que vaya a hacer, dices, bueno, lo saco del refrigerador y ya lo voy poniendo hacia el área de cocción, ¿saben? O sea, dos pasos, ¿no? Ya con el recipiente donde se va a cocer, ¿no? Entonces ya son dos pasos. Y el otro tema es que pues entonces empiezo a abrir las llaves, ¿verdad? Es el primer paso para ducharme. Y entonces el segundo paso es que tal vez, o antes, me empecé a rasurar, ¿verdad? No sé, algo así, o ya empecé a quitarme la ropa de vestirme, o algo así. ¿Vale? Es decir, hay un segundo paso. Bueno, pues, bueno, empiezas a abrir en champú, ¿vale? Desde ahí empecé a abrir las llaves y pues ya empecé a acomodar, no sé, el champú, o la ropa que me voy a poner, o sea, la nueva puesta, etcétera, qué sé yo, ¿no? Sol, ¿no? La nueva puesta, o sea, algo, hay un segundo paso. O sea, ahí le buscan, yo ahorita no tengo alguna idea en especial porque pues, no vengo a decirles mi vida, pero bueno, si se quieren enterar, ¿verdad? No sé, tendría que abrir las llaves y a lo mejor, este,
acomodar la toalla, pero pues como eso ya está acomodado, ¿verdad? Entonces no sé, eh, pues vamos a considerar que mientras están las llaves abriéndose, pues ya hago una cierta rasurada o no, ¿verdad? Y ya está, vamos a hacerlo así como entre paréntesis, entre comillas. Entonces está activándose todo, está echando en marcha, echándose a andar, echando a andar, echando a andar. Entonces ahorita es más o menos el primer tema. Entonces, todos tenemos una playa en nuestra vida, por esa calidez que buscamos siempre. Y bueno, el gimnasio, ¿verdad? Para que tengamos una idea, se inicia con haciendo piernas, ¿verdad? Pues continuamos haciendo pectorales, luego continuamos haciendo brazo y luego continuamos haciendo espalda. Entonces, generalmente lo ponemos como un lunes, ¿verdad? Lunes haciendo pierna, un martes haciendo pectorales, un miércoles haciendo brazo y un jueves haciendo espalda. Prácticamente trabajamos todos los músculos en la semana, pero, o sea, en la semana, pero el factor es que en cada día estamos trabajando varios ejercicios con varias repeticiones. Entonces, si por ejemplo el lunes trabajamos todos los músculos de la pierna, ¿verdad? Pues estamos haciendo varios ejercicios ese día, tanto que nos va a durar varios días, tanto al siguiente como al siguiente día, y prácticamente